¿Todos tienen 1 Pedro 3:15? Dice el apóstol Pedro acá en su primera carta, el 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Amén. Verso 15. Léalo usted, por favor. Si nos santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. ¿Todos lo tienen, hermano? Vamos a leer una vez más, a ver si lo leemos todos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, o sea que si yo le pregunto a usted en qué usted cree o por qué usted cree, usted debería de saber contestarme, ¿correcto? Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro, no lo digo yo. Y el apóstol Judas dice: les exhorto acerca de nuestra común salvación, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe qué es contender? Como pelear, como retar. Eso es contender, ¿no? Entonces el apóstol Judas dice: les escribo por la gran solicitud que tenía, les escribo de vuestra común salvación. Es necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los santos son ustedes. Entonces ustedes deberían de poder pelear por eso que ustedes creen. Y el apóstol Pedro dice que estemos dispuestos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana de gracias a Dios. Señor amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te agradecemos porque has permitido en esta oportunidad, Señor, poder abrir tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que la exposición de tu palabra sea de edificación para nuestras vidas, que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos entender lo que tú quieres para nosotros, Señor, en este día, para ser edificados con tu palabra y para poder edificar también a otros a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en lo que pienso un poquito en eso, les voy a contar una anécdota. Una anécdota es algo que sucede y que usted hace una comparación, o también puede ser una historia inventada que utilice personajes no místicos. Porque cuando metemos personajes místicos, por ejemplo, cuando los árboles hablan o cuando los animales hablan, ya es una fábula. Pero una anécdota es algo que le puede suceder y usted le puede hacer una comparación. Le voy a dar una anécdota que pasó el día de ayer. Okay. Imagínense esta escena. A usted lo invitan a una fiesta. Porque a la fiesta podemos ir. El apóstol Pablo dice: si algún inconverso les invita, vayan, ustedes pueden ir. Solamente que si la fiesta es en dedicación a los ídolos, dice, entonces no coman, si ustedes saben. Pero mientras no se trate, es el caso, usted puede ir. Ahora, ¿hasta qué punto usted puede estar en la fiesta? Eso es lo que va a depender de usted. Si usted en su vida pasada era propenso al alcoholismo, por ejemplo,
y en la fiesta hay alcoholismo, usted no debería de ir, porque se va a estar exponiendo a que usted caiga, usted está jugando con el fuego, no vaya. Si su debilidad era otra cosa, ya usted le puede añadir todo lo que usted quiera y se va a presentar en esa fiesta, no vaya. Pero si es una fiesta familiar, algún niño familiar, hay mujeres, hay niños, pues puede ir. Mientras tanto usted se reserve de no contaminarse. Muy bien. Nosotros fuimos a la fiesta. Ok, le voy a dar la comparación. Usted le invita a una fiesta, usted va. En la fiesta, digamos que usted lleva a sus hijos. Okay. Si usted lleva a sus hijos, en la fiesta hay una piscina. Okay. Los niños están jugando cerca del agua. Un niño se cae al agua, pero no es su hijo. ¿Okay? ¿Qué hace usted? Rescatarlo. Cualquier persona sensata diría, yo lo rescato, ¿verdad? Yo me voy al agua. Pero hay un problema. Usted tiene su teléfono, su billetera y sus llaves en su bolsa. ¿Okay? ¿Usted lo rescata? Sí. ¿Usted lo rescata? Amén. ¿Pero qué hace antes de eso? Sacar las cosas de su bolsillo. Sacar la cosa de su bolsillo, pero es que si el tiempo amerita, sí, si no. Ok, No, ¿mande? varía de todos modos. Ok, Que tengo pues. muy bien. Le voy a dar otro escenario. Usted llega a la fiesta, usted ve la piscina y usted se anticipa. Usted saca su billetera, usted saca su teléfono y saca sus llaves y los pone en un lugar seco. Hay una diferencia aquí. En el primer cuadro, usted llega a la fiesta y usted puede que anticipe que va a pasar algo y se prepara. ¿Okay? El otro escenario es que usted no se anticipa y usted está, por si pasa algo, como dijo el hermano, yo me quito todo rápido y me meto. ¿Verdad? Pero hay otro escenario. Ahí está la persona que no le interesa. Está la persona que, bueno, está en el agua, pero no es mi hijo. Entonces, si no es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo. O sea, los tres escenarios se dan. Los tres escenarios están. Ok, ahora, yo como padre de familia, yo puedo ir a una fiesta y yo sé que mis hijos no van a estar expuestos a ese riesgo. Porque ellos saben que no pueden estar caminando cerca de la piscina. O si caminan, no pueden correr. De por sí ellos no pueden correr. No pueden hacer lo que se dice horseplay, de que jugar de empujar, jugar de agarrar. Mis hijos no hacen eso. Nina tampoco. Entonces yo no tengo de qué preocuparme. Pero aún así, aunque yo no tenga de qué preocuparme, aún así yo llego, me despojo de eso y solamente estoy pendiente. Y cuando sucede eso, que sucede como una vez en la vida realmente, no es que siempre pasa, a menos que siempre frecuente esos lugares, es muy raro. Esas cosas casi no pasan. Nosotros hemos ido a esa casa como unas 5 veces y es la primera vez que pasa. Entonces, quito las cosas que me van a obstruir o que yo no quiero perder, la billetera, el celular, por ejemplo, las llaves, y las dejo en un lugar y estoy ahí, como dicen, minding my business, en mi propio, ¿sabes? Lo que estoy haciendo, pero estoy preparado. Y de repente alguien ahorita dice, se cayó el niño al agua, la niña al agua. Y entonces varios corren al agua. Pero en ese momento, cuando el niño se cae, son segundos realmente para que la persona no se va a ahogar del todo, pero antes que pierda la conciencia. Todos los segundos son importantes. Para propósitos de la enseñanza, a la niña no le pasó nada, la sacamos, lloró bastante un rato, sí se espantaron todos, la mamá y ya decir las mamás. Sí, alguna que otra mamá, pero está bien. Ahora, ¿por qué yo hago esta anécdota o esta comparación? Porque en el campo del evangelio, ¿okay?
y nuestro caminar en el Señor se presta a este escenario. Okay. Hay un escenario, en este caso, que nosotros caminamos. En este mundo caminamos todos. Y en este mundo vamos a tener dificultades. Algunas dificultades van a tener que ver con asuntos de trabajo, asuntos de dinero, algo otros asuntos de familia. No sé, el hermano no se habla con otro hermano, el hermano con el hijo, perdón, el papá con el hijo. Cosas así que, situaciones que vivimos todos. Pero hay un escenario que tiene que ver directamente con usted. Con usted. Y ese escenario es nuestro seguir a Dios, nuestro caminar con Dios. Usted y yo deberíamos de saber quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? A ver, yo le pregunto a ustedes, ¿por qué está aquí esta mañana? ¿Por qué vino esta mañana? Ethan, why are you here this morning? We come learn the word of God, and I didn't, honest truth, I didn't have no other way to go to church. So I was like, this is the closest way to go to church. Great, ok, una muy buena respuesta. Vino a aprender la palabra de Dios y honestamente no tiene un medio de transporte para ir a otro lugar y este es el lugar más cercano. Una respuesta conveniente. Ok, what about you? ¿Qué tal con ustedes? ¿Puede formular nuevamente la pregunta? Sí, ¿por qué está aquí este día? ¿Por qué está aquí esta mañana? Sí, para empezar esa pregunta, ¿por qué vino aquí? Él dijo que vino a aprender la palabra de Dios y no tenía otro lugar a donde ir. Dio dos respuestas, una es bien justificable, la otra no tanto, pero son respuestas al fin. O sea, las respuestas ahora mismo nosotros podemos hablar libremente. No tenga temor a equivocarse, porque de hecho cuando uno se equivoca uno puede ser corregido y uno puede aprender. Claro. Entonces, ¿por qué está aquí esta mañana? Primeramente porque amanecemos vivos, obviamente. Amén. ¿Ok? Okay. Y segundo, en mi caso por lo menos quiero conocer un poco más de la palabra. Amén. Estoy un poco más interesado. Correcto. ¿Alguien más? Yo estoy igual. Que más que con propósito aprender la palabra de Dios. Amén, muy bien. Llevamos 3 en línea de Green Road. ¿Ah? Well, because I live here. And I learn a lot. It's a lot that one learns. And it's very interesting because then your faith grows a lot, especially when you're with family that speaks a lot about it. It's just, Okay. it really helps a lot. And it makes me want to learn more. Ok, aprender más siempre casi va a ser el objetivo. ¿Alguien más? Yo, en mi experiencia propia, es porque cada vez que yo me reúno con ustedes siento una paz espiritual que no se encuentra en ningún otro lugar. Y me siento contento y en paz porque puedo aprender y puedo dedicarle tiempo al Señor porque eso es lo más importante. Ok, muy bien, siente paz, se siente mejor que en otro lugar y dedica tiempo a Dios porque es lo más importante. Muy bien, buenas respuestas. Ok, la siguiente pregunta entonces sería, si usted quiere me va a preguntar a mí también, ¿verdad? Si no me pregunta me contesta. Como yo soy como el ¿cómo se llama? El sospechoso, ¿no? Si mientras no me pregunte yo le digo nada. Bueno, entonces, la siguiente pregunta ¿es usted cristiano? ¿Es usted cristiano? Amén, dice la hermana. ¿Quién más? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque primeramente creo en Dios, en Cristo. Y Ok. por eso que estoy acá, porque quiero conocer un poco más. Muy bien. Ok, déjeme agregar algo ahí. Creer en Dios no lo hace cristiano. No lo hace Pero cristiano. por eso es Exacto, pero él tiene el interés de aprender más de la palabra de Dios. Y está muy bien. Yo creo que son las bases correctas. Uno no se proclama cristiano sin uno saber qué significa ser cristiano. ¿Alguien más? Dese cuenta, hermano, dése cuenta que muchos de los que estamos aquí tenemos, si no años de convertido, tenemos años de conocer de la palabra de Dios. En su mayoría, casi todos, tenemos años de conocer de la palabra de Dios. ¿Ok? Aunque quizás alguien no se haya convertido, no lo sé, pero ese es el propósito, como dice el hermano, de estar aquí para aprender, porque yo quiero conocer realmente de Dios.
cuando yo diga, Señor, yo te acepto en mi corazón, o yo te recibo en mi corazón, o yo me acerco a ti, es porque he entendido realmente quién eres y por qué es que yo tengo que acercarme a ti. ¿Por qué una persona se tiene que acercar a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si tenemos todo, ¿no? Tenemos sol, tenemos aire, tenemos oxígeno, tenemos vida, tenemos... ¿Por qué me tengo que acercar a Dios? ¿Por qué? Porque falta algo muy importante, paz espiritual, que eso nadie lo va a comprar. Bueno, hay paz espiritual, sí, pero si se pone a hacer meditación la persona, también puede tener paz espiritual. Sí, ¿No? pero lo que uno busca Ajá. es el más allá. Ok, ahorita vamos al más allá. Okay. No. A ver, No, sí, al más ahorita. allá en el sentido de que en esta vida Ajá. podemos tener lo que usted dijo, usted puede tener Pero paz con eso lo no que te usted llena. quiera. Ok. Eso no Pero Ajá. después de la vida, de esta, Ajá. o sea, si yo vengo a la iglesia, Sí, es porque digo yo, quiero arreglar mi vida aquí. claro. para Exacto. Eso es para La allá. próxima etapa. Muy bien, excelente. Excelente respuesta. Ok. Ahora, la gente que. El budismo, por ejemplo. Ellos no creen en Dios. Ellos creen en. ¿Cómo se llama este señor? El Buda, ¿no? El Buda. Meditación y. O sea, hacer bien también a tu semejante. Pero ellos no creen en que hay un creador, un salvador, no creen en nada de eso. Y ellos piensan que están correctos. Ahora, la paz, como dice Juan 14:27, es un beneficio. ¿Okay? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es un beneficio que viene con el conocer al Señor. Es un beneficio, uno de los beneficios. Ahora bien, ¿cuántos cristianos somos? Porque si nos llamamos cristianos, ¿por qué se llamaron para empezar cristianos los seguidores de Jesús en Hechos? A los seguidores de Jesús se le llamó cristianos. Anteriormente a llamarse cristiano, no se llamaban cristianos. Se llamaban los del camino, o se llamaban, como dice el apóstol Pablo en su defensa, según la secta, que ellos llaman cabecilla de la secta de los nazarenos. Porque Jesús venía de Nazaret, ¿no? De ahí venía Jesús de Nazaret. Por eso este verdadero israelita que Jesús le llama Natanael en Juan, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Cuando el hermano de Natanael le dice: mira, hallamos a Jesús el Cristo, Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, como venía de Nazaret, la secta que a Pablo le decían que era el cabecilla él, era de los nazarenos. Entonces, los del camino, nazarenos, cristianos. ¿Por qué se le llamaban cristianos? Porque seguían a este que se llamaba Cristo. Cristo es Mesías. No más que Cristo es una palabra en griego que significa ungido. Entonces decían, seguían al ungido, entonces estos son cristianos. Primero seguían al que nació en Nazaret, al nazareno, eran nazarenos. Luego los del camino, ¿por qué? Porque los del camino eran diferentes, no eran como los demás. Ahora, cristianos, ¿qué significa ser cristiano? Para empezar, necesitamos saber quién es Cristo. ¿Ok? Hay un pasaje, ¿mande? ¿Qué diferencia hay entre los del camino, los cristianos y los del nazareno? Ya que está conversando. Ok. Los nazarenos, por ejemplo. Los nazarenos, según el contexto que habla la Biblia, cuando dice cabecilla de los nazarenos, eran esas personas judías o prosélitos convertidos, pero que habían reconocido a Jesús como el Mesías. Porque los judíos no reconocían a Jesús como el Mesías. Aunque algunos judíos ya lo habían reconocido, y entonces ellos no decían somos nazarenos. ¿Okay? Los de afuera les llamaban nazarenos porque seguían a este Jesús de Nazaret. Los del camino, por otro lado, son los mismos, nada más que los del camino ya es un grupo secundario. O sea, el primer grupo fue los que Jesús
juntó, predicó, judíos, les enseñó el mensaje, ellos aceptaron, esos son los nazarenos. Los del camino ya es un grupo que se llena más, ya después de Cristo, ya se llena más como de gentiles piadosos, como por ejemplo Cornelio, como por ejemplo las mujeres, las personas que no eran judías, pero que ya aceptaban. Okay. Ahora, a este grupo segundo, y parte del grupo primero de los nazarenos, entonces dicen, a estos se les llama cristianos, pero ellos no dijeron somos cristianos, no, a ellos les llamaron cristianos. Exacto, le pusieron ese nombre. Después de que se le pone ese nombre, más adelante ya el apóstol Pedro dice, si padecen como cristianos, bien hacen. ¿Por qué? Porque el padecer como cristiano quería decir que tenías que soportar la persecución que venía de parte de los judíos, los que no eran ni del camino ni nazarenos, sino que eran judíos. Entonces, dice el apóstol Pedro, si padecen por la justicia, llamándose cristianos, muy bien. Ahora, un cristiano no es como un cristiano de hoy en día. No es, definitivamente no. Porque un cristiano del primer siglo, para empezar, conocía y sabía quién era Jesús, quién era el Cristo. Siendo honesto, muchos de nosotros no sabemos quién era Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿quién es Cristo? Yo quiero que cuando yo esté enseñando, que usted pregunte si quiere, como hace el hermano, pero a la misma vez que usted se pregunte a sí mismo, ok, si yo soy cristiano, ¿por qué soy cristiano? Hace 2 días, ayer, yo tenía una conversación con una persona. Y entonces me pregunta, me dice, ¿por qué antes tú creías en una cosa y ahora crees en otra? Entonces yo rectifico y digo, te voy a responder. Antes yo creía, pero no creía porque sabía. Si no creía porque alguien me había dicho, que es diferente. Antes yo puedo proclamar y decir, yo creía, pero no creía porque podía probarte lo que creía, sino que creía porque alguien me dijo. ¿No? Alguien me dijo y como ese alguien me dijo, pues entonces yo creo. Me dijeron, mira, tú tienes que aceptar al Señor y tú tienes que pasar enfrente y hacer una oración y tú tienes que ser salvo. Después, mira, tú tienes que bautizarte porque todos los que aceptan se bautizan. Bueno, voy y me bautizo. Creí, me bauticé, pero no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo, la verdad. Era un muchachito ahí de 13, 14 años, no sabía. Pero en fin, se dieron las cosas. Entonces a partir de ahí, entonces yo empecé a repetir lo que yo escuchaba. Como muchos de nosotros lo hicimos. O tal vez lo hacemos todavía, no sé. No voy a tomar, ¿verdad?, su poco conocimiento y criticarlo. No, porque todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo incluso. Ahora miren, uno a veces cree, no porque sabe, ¿ok?, sino cree porque alguien le dijo. Y ese alguien me dijo, pues yo lo tomo pues como que fuera verdad. Por ejemplo, alguien un día nos dijo, es que Dios bendice al dador alegre. Y todos repetimos, Dios bendice al dador alegre, y lo cantamos, ¿correcto? Pero si la versión que te está dando esa persona es errónea, entonces tú vas a crecer con... Exactamente, porque la Biblia no dice Dios bendice al dador alegre. Dice, Dios ama al dador alegre. ¿Qué diferencia hay entre bendice y ama? Aunque parezca que no es mucha, hay una gran diferencia. Porque cuando dices Dios bendice al dador alegre, entonces si doy, me va a dar más. ¿Por qué? Porque dice que Dios bendice al dador alegre. Incluso se compuso un canto, un corito que decían, la ofrenda es del Señor. Si tú das un peso, el Señor te da 2. ¿Ve? Ahí tiene. Entonces, Dios bendice, doy 10, me da 20. Doy 50, me da 500 y sucesivamente. Por eso, entonces yo por ejemplo, creía, Dios bendice al dador alegre. Ahora leo la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Dios ama al dador alegre. Dense cuenta que la bendición está condicionado a lo que pueda recibir. El amor no está condicionado a nada. Porque el amor es todo lo que Dios ya me dio.
y me pueda dar mucho más. Pero la intención de dar no es porque Él me va a bendecir, sino la intención de dar es porque Dios me ama. Y ahí los mensajes son diferentes, ¿no? No estoy diciendo 6, 7, son diferentes. By the way, ayer conocí a una persona que medía, y yo le dije, ¿cuánto mides? Como 7 pies. Y me dijo, mido 6, 7, me dice. Y le hago, sí, dice. Ok, eso para que se ría un poquito. Bueno, entonces mire, sí hay una gran diferencia en cómo recibimos el mensaje. ¿Qué otra cosa yo creía? Yo creía que cuando estuviéramos en el cielo, que eso es algo que también se tiene que aprender, cuando estuviéramos en el cielo nos íbamos a sentar en una mesa y estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir y estamos reunidos en la mesa y Cristo nos va a servir. Poderoso de nuestro Dios, y Cristo nos va a servir. Espérame, Cristo no va a servir a nadie. A nadie. Eso es erróneo, eso es equivocado. ¿Por qué? Para llegar al cielo es una cosa, pero lo que Cristo nos va a servir es mentira. Cristo no va a servir a nadie. Cristo es el Señor y es el juez. ¿Ok? Y el solo nosotros pensar, ¿verdad? El solo pensar que Cristo, vamos a estar a la mesa y te va a servir, ya eso es degradar el lugar, el puesto, la autoridad de Cristo. No, Cristo ya sirvió, ya vino manso y humilde, ya se ciñó la toalla, lavó los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan hace 2 semanas que hablábamos? Pedro, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Lavado de pies, Él ya lo hizo, como un esclavo vino, humilde. De ahí hay más, sentado a la diestra del Padre está. Cristo no sirve a nadie. Entonces, ¿por qué cantábamos así? Es que alguien nos enseñó así. Entonces, creer porque alguien nos dijo es diferente a creer porque lo sabemos, porque lo podemos probar. Ahora, es importante esto, muy importante, porque yo quiero que usted aprenda Cristo de verdad, Cristo como humano. Creo que usted aprenda Cristo antes de ser humano, Cristo después de ser humano. ¿Ok? Y para eso, para que usted aprenda, usted tiene que hacer lo que yo hice ayer. Tiene que sacar todo lo que le va a estorbar y tiene que estar dispuesto a aprender. Porque si no está dispuesto a aprender, va a decir, pero es que yo pensaba, es que yo creo. Es que ni siquiera mi opinión importa, el hermano Juan no sabe nada. Si yo no le puedo probar lo que yo le enseño con la escritura, no me haga caso, por favor. Ahora, si yo le digo, la Biblia no dice eso, busque, rectifique, y usted se da cuenta que la Biblia no dice eso, entonces diga, el hermano Juan tiene razón, no por lo que él sabe, o sea, no por lo que él dice, sino por lo que él sabe porque está en la Biblia. Porque esto debe ser nuestro argumento de defensa. ¿Vale? Ahora, la respuesta correcta, el por qué somos cristianos, ¿cuál es? Ok, la respuesta corta del por qué somos cristianos es que, para empezar, porque seguimos los mandamientos de Cristo. Pero para eso necesitamos conocer quién es Cristo. Necesitamos saber quién es Cristo. Porque ¿quién es Cristo para nosotros? Generar la pregunta. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador, ¿pero de qué? ¿Nuestro Salvador de qué? ¿De qué nos iba a salvar Cristo? ¿De nuestros pecados? ¿De nuestros pecados? Ok. Cristo no. Entonces Cristo es, como dice la Escritura, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok. Muy bien. Excelente. Cristo es el Cordero de Dios. Ahora, ¿Cristo es el Cordero de Dios o Cristo es Dios? Y ahí hay que preguntar, ¿no? Y por eso es que estamos aquí. Es lo mismo, ¿no? Ok, la hermana acaba de dar una respuesta. Es lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ay, Dios. ¿Es lo mismo? No se preocupen. Está bien. Está bien. Preguntémonos y vamos a ver, encontramos la respuesta. Cristo es el Cordero de Dios, como dijo el hermano, que nos salvó, que dio que es el sacrificio. Es el Cordero de Dios. ¿Lo hace eso Dios? La hermana dice que es lo mismo. Tenemos apoyo en la Escritura.
para decir que es lo mismo? Y la respuesta es no. La respuesta es no. No, porque dice Cristo es el Cordero. Ajá. Es el Cordero de Dios Exacto. que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué parte le interesaría conocer a usted de Cristo? La parte de que conocemos Cristo como humano, como ser humano, con el que es con la que nos relacionamos más, o la parte de antes de ser humano, o la parte de después de ser humano, porque esto que le estoy enseñando aquí, de verdad, es teología, bueno, teología es todo lo que tenga que ver con Dios. La verdad, teología viene de Theos, que es Dios, y logías, que es logos, palabra, que quiere decir el estudio de Dios. En este caso sería bueno empezar por el principio. Ok, ¿quién es Cristo entonces en el principio? Vamos entonces para eso, vamos a... ¿Mande? Cristo es el Hijo de Dios, pero acordémonos que el Hijo de Dios no es revelado como hijo, sino hasta que Él nace. Porque hay gente que piensa que Cristo era Dios y era hombre. Y no se pueden hacer las dos cosas mismas. Bueno, para nosotros no se puede como seres humanos. Para Dios sí se puede. Pero si Cristo era Dios y era hombre, entonces quien murió en la cruz fue Dios. Porque Cristo era Dios y era hombre. En mi caso, Ajá, estoy empezando de cero. correcto. ¿Ok? Una explicación lógica con peras y manzanas. Cristo y Dios. Ok, el hermano quiere el meollo, ¿cómo es? Ok, vamos a explicar entonces. Porque, déjame, aquí lo podemos borrar, ¿verdad? Lo que no debía haber borrado esto, pero ya ni modo, luego lo hacemos de nuevo. Ok. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, ¿ok? Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ok. Dios no puede ser tentado. No, Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie, dice la palabra del Señor. No. Cristo, para que fuera tentado, tenía que ser como nosotros. Como usted y como yo. De bone and flesh, así, sangre y todo. Carne y hueso. Carne y hueso. Tenía que ser. ¿Quién es Cristo? Como dice el hermano, el comienzo. ¿Qué dice la Biblia de Cristo en el comienzo? ¿Dónde estaba Cristo en el comienzo? Vamos a buscar Juan. Juan 1, por favor. No busca mucho, ahí está. Sí, vamos a buscar mucho, así es. ¿Todos tienen Juan 1? Ok. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Aquí hay una introducción del Evangelio de Juan. Juan, para así dárselos así de rapidito, Juan no es un evangelio, bueno, para empezar, el evangelio es uno. Ok, escuche, el evangelio es uno. No es que Marcos, Mateo y Lucas tengan un evangelio diferente, no, sino que es su manera de dar el relato acerca del evangelio. Y los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. Ok, sinóptico quiere decir que dicen muy cercano a lo mismo, porque vienen como de una misma fuente. Ok, eso es sinóptico. Ahora, Juan, por otro lado, no viene de esa fuente. Juan es un evangelio que dice la vida de Jesús, pero de otra manera. ¿Ok? Según se cree, Juan escribe a los griegos, mientras que Mateo le hace a los judíos, Lucas a los gentiles, y Marcos se cree que fue el primer evangelio, y de ahí es que sacaron Mateo y Lucas. Aunque Lucas dice que él indagó minuciosamente y se puso a investigar. Lucas era un doctor, entonces una persona letrada, versada, entonces hizo su homework, su trabajo, hizo su investigación, pero tiene mucho que ver con Marcos y con Mateo. Juan es separado. Ahora, Juan empieza su evangelio, para empezar, lo sitúa en el principio. Ahora vamos a preguntar, ¿en el principio de qué? Para nosotros, ¿qué es principio? Por ejemplo, el principio de mi vida fue, ¿verdad?, en el año tal, en el día tal, el mes tal. ¿No? Eso fue el principio de mi vida. Como usted tiene un principio. El principio de nuestra familia, por ejemplo, fue en tal año, en tal día, no lo digo, no me acuerdo, ¿verdad? Comenzó nuestra familia. Eso es el principio. El principio. Entonces, cuando la Biblia habla, cuando Juan habla aquí, dice, en el principio era el verbo, preguntémonos, por favor, ¿de qué principio está hablando? ¿Ok? ¿Del principio de la creación? ¿O del principio de Dios? ¿O del principio de los ángeles? ¿O de qué principio está hablando? Ahí está hablando de un principio. En un principio. No está hablando de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es. No me pregunte de dónde vino Dios, quién hizo a Dios, no, porque no sabemos nada de eso. Nada. No hay ser humano que pueda dar esa respuesta. No hay. Dios es. Dios no está limitado al tiempo como nosotros. Dios creó el tiempo. Y para medirlo puso el sol, la luna, los astros. Dios creó todo eso. Dios es. Y no está limitado al tiempo. En la mente de Dios, o en el tiempo, si podemos decirlo de esta manera, de Dios, lo que fue, es, y lo que va a ser, es. ¿Ok? Por eso es que hay cosas que nosotros no vamos a poder comprender a plenitud. Porque cuando el apóstol Juan le dice, en el principio era el verbo, obviamente no se está refiriendo al principio de la creación. No. ¿Por qué? Porque más abajo dice, en el verso 10,
El verso dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que no se está refiriendo al principio de la creación. ¿Qué otro libro nos habla del principio de la creación? Pregunta. ¿Qué otro libro nos habla del principio de la creación? ¿Mande? Levítico. Levítico habla de las tribus, hermano, de la tarea que estamos haciendo. Génesis dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. ¿Qué quiere decir? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuchen, este principio es el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. En el principio de la creación. Juan no está hablando del principio de la creación. Juan se remonta más atrás todavía. Y dice, en el principio era Dios. ¿Ok? Dos principios diferentes. Génesis, principio de la creación, muy similar, porque está hablando del principio, pero Juan no está hablando del principio de la creación, porque dice, el mundo por él fue hecho. Ahora, 2 dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? El verbo, ¿qué es verbo? En griego la palabra verbo es palabra. Por ejemplo, si alguien quiere decir, usted quiere hacer algo con su palabra, ¿puede hacer algo con su palabra? Pregunta, ¿puede? Puede dar una orden. Sí, se puede. Y alguien lo va a hacer, ¿correcto? Lo va a hacer si usted da una orden. Pero el verbo que usa en Génesis cuando dice creó Dios, la palabra es bara Elohim. Bara quiere decir crear cuando no hay nada. Porque no había nada. Aunque la gente quiera decir, es que hubo un Big Bang y se hicieron todos. Incluso eso requiere de un creador. Incluso eso. Porque ¿de dónde vino el Big? ¿Qué es el Big Bang? A ver, estudiantes, what's the Big Bang? Camila, Ethan, los estudiantes. ¿Mande? You don't know the theory of Big Bang? ¿De cómo se hizo la creación? No lo enseñas en la escuela. No, pero en un tiempo les enseñan eso. ¿No? Quitaron esa clase. They say that they can't be teaching us about that stuff. Oh, really? Ah, okay. Well, I'll rephrase myself then. Porque antes sí se enseñaba. De hecho, los scholarships, los estudiantes, creen que los, ¿cómo se llama? ¿Evolucionistas? Sí, porque hay evolucionistas y creacionistas. Los evolucionistas dicen que la Tierra hubo un choque como de astros y hubo un Big Bang. Entonces se formó todo. De ahí nació todo. Pero aún esa teoría requiere de un creador, porque ¿quién hizo lo que chocó? Entonces, vuelto a lo que quiere decir crear. Dios puede crear con su palabra. Dios puede crear con su palabra. ¿Por qué dice Génesis 1? Vamos a ver qué dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estoy en la misma. ¿Mande? Que él me está diciendo, pero es que yo no me voy a quedar con la duda. Ah, pero explico. Ajá, sí, claro. Ahora, me está diciendo que nadie tiene registro de Dios. Claro, no hay. No hay registro de Dios. No va a haber. Lo va a ver, ok. ¿Cómo se dice luego que Jesús es hijo de Dios? ¿Por el por qué? Ok. Porque se dice que Jesús es hijo de Dios, pero para entender eso necesitamos saber el contexto en el que Jesús está hablando. Okay. Yo le voy a explicar por qué dice que es hijo de Dios. Pero para decir que es hijo de Dios, primero ellos ya conocían a Dios. O sea, la pregunta de que no hay registro, o sea, me refiero a que no hay registro, es decir, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién hizo a Dios? No hay. Ni siquiera en los libros de Moisés vamos a encontrar eso. Porque el libro de Moisés, la introducción es con la idea de que ya Dios es. Si leemos el primer libro,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya cuando Dios está revelando a Moisés, en Éxodo 3, le dice que él mira la zarza y la zarza arde, arde y no se consume. Voy a ver, dijo él, a ver qué es esto tan grande que no se puede consumir. Aquí hay una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Moisés no se admira de que la zarza está ardiendo? Porque es algo común que las zarzas ardan en ese clima, porque el clima es demasiado extremo. Entonces una zarza arde, eso es normal. Arde la zarza ya. Yo le aseguro que si un árbol empieza a arder ahora mismo, todos vamos a ir corriendo a ver qué hay ahí, nos vamos a maravillar, qué fue lo que lo ocasionó. Moisés no se maravilla de que la zarza esté ardiendo. Moisés se maravilla de que la zarza arde y arde y arde y no se consume. Entonces dice, hey, voy a ver qué está pasando. Cuando vuelvo a ver la zarza, Dios le llama desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés, Moshe, ¿no? Moshe, Moshe, Hineni, heme aquí. Y dice, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy. Y a partir de ese momento, quita sus calzados porque dice que el lugar donde está es santo. Y a partir de ese momento Moisés tiene el encuentro con Dios. A partir de ese momento Moisés acepta que hay un Dios. Y usted y yo también lo aceptaríamos si miráramos ese no quiero decir fenómeno, pero esa maravilla. Usted también creeríamos que hay un Dios. Si usted mirara que algo arde y arde y algo le habla entre la zarza y le dice, yo conozco a tu papá, a tu abuelo y a tu bisabuelo. Usted también creería, no diga que no. Todo el mundo creería que hay un Dios. Oye, no es algo normal, no es algo común. Entonces, a partir de ese momento, este es el Dios. Ahora, démonos cuenta de algo. Los dioses siempre han existido en cualquier cultura. En cualquier cultura, remóntese a donde usted quiera, siempre han tenido dioses. Las culturas mesoamericanas tenían dioses. Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y todo son dioses de la cultura mesoamericana. La cultura de los egipcios también tenía dioses. Ra, Horus, Osiris, todos eran dioses. Los que habían sido antes de ellos, los sumerios, también tenían dioses. Los dioses siempre han existido. La diferencia de este Dios que se le aparece a Moisés es que él dice, mira, yo conozco y yo soy y yo te voy a enseñar. ¿Qué te voy a enseñar? Te voy a enseñar que yo le puedo hacer hablar al que no habla y te puedo enseñar que yo puedo hacer enmudecer al que habla y yo te voy a enseñar que yo puedo dividir las aguas del Mar Rojo y yo te voy a enseñar que yo puedo abrir y cerrar el cielo. Por eso Moisés dice, este es Dios. ¿Tiene registro Moisés de Dios? No tiene registro. ¿Necesita Moisés registro de Dios? No necesita porque Dios mismo se va a manifestar a él. Por eso Moisés le dice, a Abraham y a Isaac y a Jacob yo me revelé por otro nombre. Pero a ti me voy a revelar con otro nombre, porque yo te voy a enseñar que yo soy el poderoso. Miren, a Abraham, a Isaac y a Jacob, aunque Dios se manifestó a ellos, nunca se manifestó de la manera que se va a manifestar a Moisés. Entonces Moisés no tiene registro. No hay un libro que hable de Dios, no. Pero Moisés va a tener la experiencia de que Dios le va a revelarse a él quién es. Y a partir de ahí nace la cultura judía, los judíos, y de allí es que venimos nosotros. Ahora, mucha gente no lo acepta, pero nosotros venimos de allí. Porque sin la revelación que Dios le da a los judíos, como dice Juan 4, cuando Jesús está con la mujer samaritana, le dice a la mujer samaritana, ¿dónde debemos de adorar? Porque ustedes dicen que en Jerusalén y nuestros padres dijeron que en este monte, en Samaria, al norte. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En Juan 4, el evangelista recoge esto y Juan y dice que Jesús dijo estas palabras textualmente. Nosotros venimos de allí. Venimos de los judíos porque a ellos se les fue dada la revelación. Romanos, el apóstol Pablo habla de los romanos y dice, en Romanos habla de los judíos y dice, deseara yo ser un maldito, un excluido, por amor de mis hermanos, dice a Pablo, de quienes son
los mandamientos, la ley, las promesas, los pactos, y de entre los cuales dice, según la carne vino Cristo. Nosotros venimos de allí. Si nosotros venimos de ahí, ¿por qué estamos tan alejados de donde venimos? Y la respuesta es, porque no nos han enseñado. Porque no nos han enseñado. Y como no nos han enseñado, pues pensamos que los judíos están en un lado y nosotros estamos en otro. No, eso no es así. No de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, volvemos a donde estábamos. No tenemos registro de Dios. No. No hay registro que pueda decir, Dios, no sé, estaba en un tiempo y no tenemos nada. Además, solo pensar en eso nos va a volver locos, porque es algo que no podemos comprender. Lo que Génesis dice es, Génesis 3, y dijo Dios, sea la luz, y dice, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Nadie, ningún Dios, ningún ídolo, ninguna persona puede decir, para empezar, los ídolos no hablan. No sé si usted ha visto un ídolo que habla. El día que mire uno salga corriendo, que no habla. ¿Ok? No hablan. Ahora, Dios dice, sea la luz, ¿y qué pasa? Fue la luz. Como así, como por magia, ¿no? Magia es algo que podemos comprender. Hazlo y se hizo. Bueno, así, se hizo la luz. Se hizo la luz. ¿Qué más? Y Dios vio que la luz era buena. Y hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Acuérdense, a este tiempo todavía no hay sol. ¿Ok? Quiere decir que la luz que está hablando no es la luz del sol. ¿Qué luz usted y yo conocemos? La luz del sol, ¿cierto? ¿Conocemos la otra luz que fue creada antes del sol? No, no la conocemos. ¿Por qué? Porque esa luz fue creada antes. Vamos a mirar que en el día posterior a esto es que el sol fue creado. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuándo comienza el día para Dios o para el escritor? En la tarde. En la tarde comienza el día. Por eso el día de reposo comienza el día viernes a las 6 de la tarde o cuando se ven 3 estrellas. Y pues pueden ver 3 estrellas, comenzó el día. ¿Por qué? Porque Dios dice, fue la tarde y la mañana un día. Por eso los cristianos cuando se reunían el primer día de la semana, no se reunían el domingo, se reunían el sábado en el día de reposo. Y cuando ellos estaban comiendo el pan, ya era domingo, aunque era del mismo día sábado. Pero es algo que la gente no entiende, porque para entenderlo hay que conocer este lenguaje. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Expansión, ¿sabe qué es? Espacio, un espacio grande. Como lo que nosotros podemos ver. No sé cómo se llama lo que hay acá arriba de nosotros. ¿Cómo se llama lo que hay de nosotros, niños? Encima de la tierra, la atmósfera. Y luego está la diatósfera y luego está la estratosfera y un montón de esferas. Esfera creo que tiene que ver con círculos, si no se ha puesto a pensar eso. Atmósfera, estratosfera, diatósfera. Ok. Haya expansión. Ok. Lo maravilloso de todo esto es que Dios no está haciendo nada. Dios está hablando. Y al Dios hablar se están creando las cosas. ¿Ya se da cuenta de eso? Y seguimos leyendo y el modus operandum, el modo de que salen las cosas es el mismo. Dios habla y todo se hace. Vamos el 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, escuche, en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. A ver, voy a ir aquí al verso 6, voy a regresar al verso 6 cuando hablamos de las aguas. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Ok, le voy a enseñar algo aquí. Si estos son aguas, ok, beautiful waters, right? Y luego
también hay aguas. Y luego haya expansión aquí. Hay un espacio para separar las aguas de arriba de las que están abajo. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba de nosotros? Nosotros no sabemos lo que hay arriba de nosotros. No sabemos. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, arriba de nosotros hay aguas. De hecho, los judíos a este espacio le llaman Raquía, que quiere decir las aguas de arriba. De hecho, Yahvé Shamayim, que quiere decir Dios de los cielos. Shamayim es aguas. Cielos es aguas. Hay aguas arriba. Dios dijo, haya expansión entre las aguas y júntense las aguas que están debajo de los cielos. Y a esas aguas le vamos a llamar mares. Eso dice. Llamó Dios a las aguas mares. Las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Escuchó eso? Aguas debajo y aguas arriba. Eso dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Aguas abajo, aguas arriba. Hay algunos, ¿cómo se llama? Operaciones que las naciones han hecho acerca de descubrir qué hay más allá arriba. Hay unas operaciones como encubiertas que han hecho, que ellos quieren saber qué hay allá arriba. Y han tratado de, bueno, no les puedo dar las pruebas, porque no las tengo, nomás lo he escuchado. No sé si es verdad o mentira. Que han querido averiguar qué hay más arriba. ¿Qué hay? Porque hasta este momento uno sabe lo que a uno le han dicho. Pero si leemos la Biblia, a ver, nos dicen otra cosa diferente. Ahora, yo sé que al mundo no le interesa saber lo que dice la Biblia. Les interesa la agenda que ellos tienen. Entonces dice Dios, sepárense las aguas. Le voy a explicar. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque si no, esto se lo he leído. Pero Jesús tiene que ver todo con esto. Por eso el hermano dijo, vamos al comienzo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Cristo antes de ese hombre? Eso es lo que estamos leyendo. ¿Dónde aparece Cristo aquí? Usted lo va a ver en un rato, en un momento. ¿A qué hora es? Es algo así, ¿verdad? Siempre pregunto porque, oye, ya voy una hora. Oye, ahorita cerramos acá con el hombre y ya, nos vamos a casa. Bueno, entonces dice, y llamó Dios a la expansión cielos, Shamayim, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Escuche, primero hay una separación y luego dice Dios, júntense en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así, y ahí sale la tierra. O sea, si usted se ha puesto a pensar, la tierra es como islas, los continentes son como grandes islas. Puerto Rico es una isla, ¿verdad? ¿Por qué es una isla? Una isla rodeada por agua, dice el hermano. Es una pequeña isla. ¿De cuánto, hermano? ¿De cuánto? 100 por 35. De 100 por 35 millas, ¿verdad? Ok. 100 por 35 millas. Como de aquí a Atlanta y como de Atlanta a Sur Carolina, más o menos es lo que es Puerto Rico. ¿No? Bastante grandecito, ¿no? Pero. ¿Mande? Eso es lo que es en calidad puertorriqueña. Muy bien. Pero usted se pone a pensar, hermano, los continentes son grandes islas. Son grandes. ¿Por qué? Porque emergieron, Dios dijo, descúbrase lo seco, y a la unión de lo seco llamó, perdón, a la unión de las aguas les llamó mares, y a lo seco le llamó tierra. La tierra son los continentes. ¿Cuántos continentes hay, niños? ¿Cuántos? Ustedes, niños, no sé qué van a aprender en la escuela porque no pasarían la prueba. ¿Cuántos, hermano? ¿Sabe que en estos días, en estos días me hicieron una pregunta? ¿Qué predomina más sobre la tierra? ¿Agua o tierra? Agua. ¿Y qué hay debajo del agua? Ay, ¿qué hay debajo del agua? Tierra. Es verdad, la pregunta es capciosa. Sí, bueno, el fondo del mar, pues tierra, arena, no lo que sea, pero tierra como tal, ¿no? Pero mira más, ¿por qué? Porque es lo que podemos ver. Muy bien, entonces, vamos a quedarnos con esta idea aquí. ¿Cuántos continentes hay? 7. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de continentes, hablamos de las grandes islas que están alrededor de todo el mundo, en el mundo. ¿Mande? Americano, africano, europeo, euroasiático, africano, asiático, ¿qué más? Hay varios, ¿no?
¿No? Entonces todos estos continentes son islas gigantes que salieron. Dios dijo, sepárese, llamó a aquellos mares, a esto tierra. Pero si usted se da cuenta, todo esto Dios lo está creando con su palabra. Y por eso es que es importante la narrativa de Juan 1. Porque Juan 1 nos va a explicar dónde está Cristo antes de lo que nosotros conocemos como creación. ¿Ok? Estudie un poco esta semana. No sé, mire videos. Si ustedes ponen en su ordenador ahora un buscador que tenga que ver con creación, con todo eso, les aseguro que va a aprender. Y la siguiente clase va a tener más para preguntar o para decir. ¿Es importante conocer esto? Definitivamente. Yo les quiero enseñar a ustedes lo que dice la Biblia y a entender y a desglosar qué dice la Biblia realmente. La Biblia se estudia así. La Biblia no se estudia fuera de su contexto, tiene que estudiarse en su contexto para saber. Antes de nosotros decir, yo amo a Cristo o yo me entrego a Cristo, usted necesita saber quién es Cristo realmente y por qué es importante saber de Él. Él le dijo a los judíos, les dijo, escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Eso dijo Cristo. Ellos dan testimonio de mí, o sea, ellos son mi testimonio. Entonces ustedes tienen que creer en mí porque yo soy el enviado, el que Dios envió. Pero si tú escudriñas la Escritura, vas a encontrar y vas a saber de mí. Esto no es una clase de... ¿cómo se llaman estas clases? Hermano Carlos, cuando se habla de la tierra y cosas así, de biología, ¿no? De biología, ni ecología. Tiene que ver con la creación. Tiene que ver con Cristo, porque dice que Él es el principio de la creación. Y ahí también hablamos de otro principio. Vamos a ver qué significa eso. Con gusto les vamos a enseñar y vamos a aprender. Y lo que yo no sé, voy a aprender también con ustedes. Cuando usted hace preguntas, usted me ayuda a mí a crecer. ¿Quiere que yo crezca? Hágame preguntas. Si usted no hace preguntas, dice el apóstol Pablo, si alguien quiere ser sabio, hágase ignorante, dice. Ignorante no es una mala palabra. Ignorante solamente es que desconoces. Pregúnteme de cuál es el resultado de la copa, por ejemplo. De quién está, qué. Yo no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque soy ignorante. No sé. ¿Es malo eso? No, eso es lo que no sé. El apóstol Pablo dice, si alguien quiere serse sabio, hágase ignorante. Porque el que es ignorante pregunta. Y si pregunta, se va a hacer sabio. No tenga temor a preguntar. Porque yo le voy a preguntar. ¿Amén? ¿Alguien tiene una pregunta antes de cerrar?